Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Cabeza Bucio. El doctor Eduardo es urólogo, actualmente trabaja en el Hospital General de Occidente y tiene un entrenamiento en cirugía reconstructiva de uretra en Italia con el profesor Barbagli. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema Manejo de síntomas de tracto urinario bajo. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Al finalizar la ponencia, se da respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, cedo la palabra al doctor Eduardo Cabeza. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Quiero dar las gracias a toda la gente de Levet que me hace el favor de invitarme a estas sesiones académicas, que espero que sean de su agrado. Veo a varios nombres conectados, conocidos. Les mando un cariñoso saludo y espero vernos pronto, nuevamente reactivando nuestra actividad y vernos personalmente. Les mando un saludo. Vamos a dar inicio a la plática. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, cuando me hicieron la propuesta de hablar sobre algún tema prostático, pues supe que estaba en un serio problema porque pues es un tema bien manejado por todos nosotros, los urólogos. Es un tema del que desde los 90s fue el auge, en la década de los 90s fue el auge de todos los manejos quirúrgicos, farmacológicos, todo este tipo de cosas. Entonces ya está bien estudiado todo el tema, ya se sabe de la A a la Z de qué paso seguir, qué todo, pero bueno, últimamente han salido unos artículos buenos, unos artículos de revisión, unos metaanálisis que ahorita los vamos a comentar, para tratar de profundizar un poquito más y ver hacia dónde está encaminado el manejo de los síntomas del tracto urinario bajo, sobre todo hablando del tema específico en crecimiento prostático. Ahora en esta ocasión voy a dejar a un lado todo lo de estenosis de uretra. Vamos a hablar únicamente de crecimiento prostático benigno. Entonces, como objetivos de la plática, vamos a hablar un poco de los conceptos. Ha habido cambios sobre los conceptos importantes para mencionar. Factores de riesgo, cosas bien importantes que ahora con el tema COVID hemos visto que también hay algunos factores que han hecho que la mortalidad en nuestro país sea mucho más alta con respecto a los otros países. Vamos a hablar también un poco de los medicamentos causantes, porque a veces nos olvidamos de que el paciente, muchos de ellos por ser pacientes ya de edad avanzada, son pacientes que tienen multifarmacia, que toman varios fármacos y de ahí pueden venir muchas veces los síntomas. Las combinaciones farmacológicas que más se usan, un artículo muy bueno que encontré de los inhibidores de la 5-alfa reductasa y su relación con el COVID. Y por último, el manejo quirúrgico de los pacientes. Cabe mencionar que realizo actividades de proctoraje paralelo. Como conceptos, pues bueno, se sabe que la hiperplasia benigna de próstata es como siempre se ha conocido, es como siempre se ha manejado. Es importante hacer mención que este es una entidad histopatológica. El saber de hiperplasia benigna de próstata es histopatológico, entonces de ahí lo vamos a dividir en dos: crecimiento prostático benigno o crecimiento prostático obstructivo. ¿Qué diferencia hay entre ellos? El crecimiento prostático benigno es un crecimiento prostático que no nos va a dar síntomas, que lo detectamos a lo mejor en el escrutinio de pacientes, que llega, le hacemos el ultrasonido en consultorio y nos damos cuenta que está más allá de los 20 gramos normales del adenoma prostático. Pues vemos que ya hay un crecimiento, pero no está teniendo síntomas. Entonces este va a ser crecimiento prostático benigno. Se convierte ya en obstructivo, como cuando ya el nombre lo dice, nos da datos obstructivos o datos de vaciamiento. Aquí ya empieza un poquito más los pacientes a tener síntomas, todos estos de vaciamiento, el chorro delgado,
la intermitencia, el despertarse más de una vez en la noche. Hay que recordar que una vez en la noche es normal si el paciente se despierta. Hago mención a esto porque hay muchas personas que están conectadas al webinar que no necesariamente son urólogos, entonces es importante cubrir todos estos temas. Menciono para que aquellos que son urólogos y están en el webinar, pues no se les vaya a hacer de repente como que son conceptos muy básicos. Y obstrucción del flujo urinario. Esto va a estar determinado, aunque lo sabemos por clínica, también lo tenemos que corroborar con un ultrasonido y de preferencia tener una flujometría. Esto ya lo he comentado en otros webinars, que es importantísimo siempre tener una flujometría donde nos va a determinar si es menor a 12 mililitros por segundo, tenemos que darle algún tratamiento porque sabemos que el compliance de la vejiga, que la acomodación de la vejiga va a tener cambios a la larga y esto nos va a ocasionar síntomas y a desarrollar probablemente una insuficiencia renal crónica. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Sabemos que la edad es un factor importante por los cambios que hay en los pacientes a ir disminuyendo la testosterona conforme va pasando la edad. Se habla que después de los 40 años, incluso hay algunos autores que hablan que después de los 30 empieza a haber un ligero descenso de la testosterona, pero no se va a ver reflejada ni va a haber tampoco cambios significativos en el tema prostático, sino la mayoría de las veces hasta después de los 50, 60 años. Entonces, a más edad, mayor probabilidad de tener un crecimiento prostático benigno, que a su vez va a progresar a ser obstructivo. El estado hormonal. ¿Por qué un estado hormonal? Como ya hemos comentado también, una deficiencia de testosterona nos puede favorecer un aumento del tamaño de la próstata, pero también para cuestiones de estenosis de uretra se sabe que va a haber una disminución en la elasticidad del plato uretral y esto puede desencadenar estenosis recurrentes. La genética también tiene algo que ver. La genética, igual que el cáncer de próstata, en los pacientes afroamericanos tiene mayor tendencia a haber problemas prostáticos. Los estados de inflamación crónica. Aquí es importante mencionarlo porque, a su vez, en todos los temas oncológicos se ha dado mucho auge de que probablemente el desarrollo o los precursores que existan para un estado oncológico puede ser la inflamación crónica. Entonces, ojo ahí, ¿qué nos puede desarrollar una inflamación crónica? Excesos en el alcohol, el tabaquismo, nos puede provocar también una diabetes, son causas que nos pueden llevar a un estado de inflamación crónica. Las enfermedades reumáticas también, el síndrome metabólico que pues, nos va a llevar la hipertensión, dislipidemia, obesidad, y este también puede ir de la mano de un crecimiento prostático. Y no solo de eso, sino también sabemos que los crecimientos prostáticos van de la mano de una disfunción eréctil, que muchas veces el paciente llega con síntomas de disfunción eréctil, pero la realidad de las cosas es que viene también de la mano de un crecimiento prostático. En pacientes jóvenes se comporta un poquito distinto. Como les decía, existe una relación estrecha de la disfunción y los síntomas del tracto urinario bajo o los LUTS, y tenemos que siempre verificar y checar que el paciente tenga, ahorita vamos a ver más adelante los medicamentos, porque muchas veces puede ser la disfunción y los síntomas del tracto urinario bajo, pues pueden ser ocasionados por algunos medicamentos que estén tomando para otras enfermedades. El volumen prostático y el antígeno prostático aumentan a mayor circunferencia de la cintura. Aquí existe un artículo, hay mucha controversia, existe un artículo importante donde dice que no encuentran una relación significativa entre el volumen prostático y la circunferencia de la cintura, pero se están haciendo más análisis porque sí se cree que a mayor circunferencia de cintura va a haber un mayor volumen prostático y por ende un aumento del antígeno prostático. Sabemos que a mayor gramaje de la próstata, pues es más factible que aumente el antígeno prostático. La obesidad va a aumentar el riesgo y la severidad de desarrollar los síntomas a edad temprana. Esto es por el estado de inflamación crónico y porque también nos está predisponiendo a una resistencia a la insulina que a su vez nos va a ocasionar deficiencias en el tracto urinario. Y algo bien importante, el 63% de los pacientes que tienen síntomas del tracto urinario bajo tienen alguna comorbilidad. Van de la mano. Importante porque
tratamos muchas veces nosotros en el consultorio a pacientes de edad avanzada, donde a lo mejor uno de sus síntomas es un síntoma del tracto urinario bajo, ya sea de almacenamiento, ya sea de vaciamiento. Pues bueno, el 63% de ellos va a tener alguna comorbilidad y hay que investigarla. Tenemos que hacer un poquito de más medicina integrativa. Esto que comento aquí del volumen prostático a mayor de 30 gramos, teniendo un Qmax de menos a 12 o 30 gramos y un antígeno mayor a 1.4, nos va a aumentar de 3 a 4 veces el riesgo de retención aguda de orina. Esto es importante porque si tenemos el paciente que ya lo vemos con algo de síntomas, que tiene un volumen prostático de 40, 50, le hicimos la flujometría, ojalá y todos pudiéramos tener flujómetro en el consultorio, pero a veces no es así, pero lo detectamos que tiene alguno de estos 2, 3 factores, pues bueno, es importante hacérselo saber al paciente y muchas veces iniciar una terapia con inhibidores de la 5-alfa reductasa para poder disminuir, como vamos a ver más adelante, el riesgo de una retención aguda de orina. Y esto es para los médicos generales o para los médicos no urólogos, que a veces se utiliza los inhibidores de la 5-alfa reductasa, dutasteride, finasteride, lo usan los médicos. ¿Por qué? Porque muchas veces se da la publicidad de que los inhibidores de la 5-alfa reductasa te van a disminuir el antígeno prostático. Entonces, he tenido casos donde pacientes que no se les hizo un tacto rectal, que no se les hizo un escrutinio para cáncer de próstata, se les dio inhibidores de la 5-alfa reductasa sin un antígeno basal y sorpresa, es un cáncer que lo vamos a enmascarar porque como sabemos, los 5-ARI a los 3 a 6 meses después de iniciar su tratamiento con una ingesta diaria, van a tener una disminución del 50% del antígeno prostático. Entonces, si llega al consultorio el paciente, está tomando 5-ARI y tenemos un antígeno de 4, pues bueno, en realidad el paciente va a tener un antígeno de 8. Ojo con eso para todos los no urólogos. ¿Qué fármacos nos van a dar síntomas del tracto urinario bajo? Todos los anticolinérgicos, los descongestionantes nasales, los diuréticos, los antihistamínicos de primera generación y los opiáceos, así como los antidepresivos tricíclicos. Aquí estos comparten algunos con la disfunción eréctil. Entonces, pues es importante también hacer una buena anamnesis y checar qué está tomando el paciente, porque como les digo, muchas veces tienen una polifarmacia en su cajón. Las combinaciones farmacológicas, yo creo que ya también este apartado es ya conocido por todos nosotros, ya bien manejado por todos nosotros. De aquí, dentro de mi investigación, cosas importantes a mencionar es que el alfa bloqueador más los inhibidores de la 5-alfa reductasa nos van a disminuir hasta en un 66% el riesgo de retención aguda de orina. Cada vez más los pacientes llegan a la consulta, prefieren siempre intentar un tratamiento farmacológico siempre y cuando los síntomas lo permitan o no tengan ninguna de las 5 indicaciones absolutas para hacer una cirugía prostática. Y bueno, en el estudio COMBAT se habló de que dutasterida y tamsulusina va a reducir el 43% la retención, a diferencia del 66% que hablan otros autores, y el seguimiento de pacientes con 5-ARI en cualquier incremento del antígeno sobre el nadir, tenemos que checar que esté el tratamiento bien apegado o hacer un escrutinio importante para descartar que no haya aparecido un cáncer de próstata por ahí. Este artículo se me hizo muy interesante, es un artículo que apenas salió en julio del 2020. Ahorita con todo este tema de la pandemia, se pusieron a analizar porque tienen por ahí que hay una mayor incidencia en los pacientes que están tomando 5-ARI de tener complicaciones en COVID. Esto es importante porque tenemos que checar también, valdría la pena hacer algún estudio aquí en la población mexicana para determinar. Estos autores, Jan Adamowicz, mencionan que sí puede haber un riesgo elevado por el actuar de los 5-ARI. Entonces es importante tener de cerca, a lo mejor avisarle a los pacientes que tengan más cuidado y evitar un contagio. Otro artículo importante, porque también se usan mucho los 5-ARI de manera indiscriminada por tiempos prolongados. Y este artículo me gustó sobre todo por el tema que dice
síndrome postfinasteride realmente existe y es un artículo también reciente de diciembre del 19, donde se estudiaron, fueron varios pacientes donde al final de cuentas se dieron cuenta que después de suspendido el tratamiento con finasteride, los pacientes todavía un año después de haber dejado el tratamiento presentan síntomas como disminución de la libido y como apatía. Esto es importante también para no dejar a los pacientes con SYNQUARY de manera indefinida, sino a lo mejor la recomendación es que se puede, después de obtener el tamaño deseado de la próstata, se puede dejar a tomas de 2 o 3 veces por semana para que no vuelva a crecer la próstata y para tratar de evitar el síndrome de uso posfinasteride. Algo importante y algo difícil de tratar, no tanto la prostatitis, sino el dolor pélvico crónico. Y un artículo muy bueno de enero del 2020 habla que usaron en 3,500 pacientes tadalafil para el dolor pélvico crónico acompañado de prostatitis o sin prostatitis. Entonces, ellos usaron 5 miligramos una vez al día por 12 semanas de tadalafil, teniendo una respuesta satisfactoria en el 70% de los pacientes. Entonces, es importante comentarlo y se los quise poner aquí porque en la consulta es muy frecuente los pacientes con dolor pélvico crónico y vaya que son un dolor de cabeza de tratar porque son pacientes que acuden frecuentemente a la consulta porque no mejoran los síntomas, porque sus síntomas van cambiando. Pues bueno, el tadalafil 5 miligramos por 12 semanas va a ser una buena opción para el tratamiento. Aquí quise poner esta imagen, me pareció una imagen pues del tiempo de la Inquisición, casi, es en 1867, fue el primer instrumento que se diseñó para la cirugía de próstata. Esta punta, todo este segmento va transuretral y esta punta es una punta que sale y que se recorre. Aquí viene un dibujo donde se esquematiza y lo que hacían únicamente era perforar la próstata para por ahí que pudiera el paciente drenar. Entonces, bueno, esto 1867 pues estaba muy salvaje y yo creo que tenían muchísimo sangrado y a lo mejor muchos pacientes fallecían. Esta imagen es una imagen extraída de las redes sociales del doctor Hugo López de América del Sur y nos habla un poquito para tener una visualización de los gramos de próstata y cuáles son las cirugías que más les convienen a los pacientes. Tenemos que menos de 30 gramos se puede hacer una incisión, vaporización o cirugía mínimamente invasiva, que ahí es donde vienen todos los artefactos que existen para aliviar la obstrucción prostática sin hacer una resección. De 30 a 80 gramos tenemos que se puede hacer resección, vaporización, cirugía mínimamente invasiva. Ya aquí entra la enucleación endoscópica, más de 80 tenemos la cirugía enucleación endoscópica, cirugía abierta y cirugía laparoscópica o robótica, pero también encaminados a una enucleación. Ya más de 80 gramos, tratar de hacer alguna otra técnica, resección, vaporización, lo que sea, muchas veces usamos mucho tiempo, muchos litros de agua y puede ser un poquito complicado. La cirugía abierta, por ahí hace tiempo publiqué una imagen en las redes sociales donde hicimos una cirugía abierta de un paciente que tenía una próstata de 150 gramos. La cirugía fue abierta, una prostatectomía suprapúbica, y hubo mucha controversia con la imagen. ¿Por qué? Porque, pues bueno, estamos en tiempos en el que la enucleación endoscópica, con la energía que sea, ya hablemos de láser de Olmio, de bipolar, de lo que sea, el láser de Tulio, el que queramos, es lo que está en boga, pero en países como el nuestro, donde a veces no está accesible los precios para los pacientes, pues bueno, tenemos que recurrir a cirugía abierta, ¿no? Entonces, es muy padre mencionar y decir que sí, la ideal es hacerle OLEP a todos los pacientes, pero la realidad de las cosas es que en nuestro país no está al alcance de todo mundo. Entonces, la cirugía abierta todavía tiene algo de proyección en próstatas grandes, pero ahorita vamos a ver un metaanálisis buenísimo donde definitivamente la enucleación endoscópica es lo ideal y es a donde va encaminada toda la cirugía de próstata, incluso en próstatas
más pequeñas, como podemos ver, de 30 a 80 gramos, el resultado que tiene la enucleación endoscópica es buenísimo, cuidando siempre no hacer tanto palanqueo, tratando de usar instrumental pequeño. El otro día veía que se están usando ya camisas 24, incluso camisas 21 para hacer las enucleaciones endoscópicas, y esto me parece perfecto para no tener estenosis posteriores, porque vaya que son complejas cuando son estenosis postoleve. Y bueno, ya pasando en los tratamientos quirúrgicos, este metaanálisis fue un metaanálisis de 109 estudios donde se analizaron 13,600 pacientes y ellos analizaron 9 técnicas quirúrgicas. Es un estudio de marzo del 19, fue un estudio que se hizo en China, fue una revisión sistemática y me pareció un metaanálisis muy completo, donde tenemos que la enucleación con cualquiera de las energías que ya mencionamos, este tuvo un Qmax y una disminución en el IPSS posquirúrgico, una disminución mayor comparado con la resección transuretral de próstata y la vaporización todavía hasta 36 meses después de realizada la cirugía. Algo padrísimo de la enucleación endoscópica es que tenemos un control hemorrágico excelente. Los pacientes se operan en la mañana y a lo mejor en la tarde o incluso el siguiente día en la mañana ya se le puede retirar la sonda, la orina sale clarita y se pueden ir a casa sin sonda. Como les mencionaba aquí, con menor duración de la sonda y con mínimos eventos de retención por coágulo. Esto lo revisaron en el metaanálisis. ¿Cuál es la desventaja de la enucleación? Si se puede llegar a llamar desventaja, es una incontinencia transitoria que los pacientes les dura aproximadamente un mes. Se cree que es porque ya quedó el lóculo prostático muy abierto y la próstata la vejiga, sigue haciendo unas contracciones fuertes para poder tener un vaciamiento suficiente, entonces tienen algo de incontinencia transitoria y por algo de inflamación. Este artículo de septiembre del 2020 se me hizo muy chistoso y lo quise poner porque están checando que los pacientes están acudiendo a consulta después de ya haber revisado ellos, ya saben que tienen un diagnóstico de crecimiento prostático, ya saben que tienen que hacerse alguna cirugía, entonces entran a los buscadores y revisan, y dependiendo de lo que les va saliendo, como que la gente lo va usando más, es la técnica quirúrgica que se quieren hacer. Entonces, este artículo que se realizó en Australia y en Canadá, se dieron cuenta que los pacientes buscan mucho en internet, como ya lo hemos visto todos en la consulta, y nosotros entonces, usando Google Trends, podemos saber más o menos qué es lo que está en boga para ofrecer y que el paciente se sienta atendido por nosotros. Algo bien importante que quisiera mencionar, algo que se puede usar, que es una buena opción para aquellos pacientes que no tenemos la posibilidad de operarlos por comorbilidades, que son pacientes que a lo mejor van a tener un uso prolongado de sonda transuretral. Tiene que ser por causa prostática, pero cualquiera de las situaciones, por comorbilidades, porque el paciente no se quiera operar. Ya últimamente, antes se creía que por anticoagulantes, pero ya con las técnicas de enucleación endoscópica se pueden operar aunque el paciente esté anticoagulado. Entonces, bueno, el stent prostático es una buena opción. Está compuesto de nitinol, es algo temporal, tenemos una colocación fácil que se puede hacer con una sedación superficial, es algo ambulatorio, quedan sin sonda y, como les dije, está hecho para los pacientes que tienen alguna contraindicación quirúrgica. Esta es la imagen del stent prostático. Tenemos un anclaje que lo vemos hasta la extrema izquierda, que es el anclaje vulvar. Luego tenemos 1.5 centímetros de un segmento que va transesfintérico, y luego viene el stent, que lo tenemos en 8 medidas. Ahorita vamos a ver más adelante las medidas, pero nos van a aliviar la obstrucción prostática. Y les decía, son 8 las medidas, empezando de 30 hasta los 65 milímetros de longitud, van de 5 en 5, 30, 35, 40, 45. Al igual que se colocan los stents vulvares y stents posteriores, hay que medir desde el cuello de la vejiga hasta el ápex prostático con un catéter open-end, y ese es el que nos va a dar la medida del segmento prostático, y con base a eso vamos a
elegir el stent correcto. Este expande hasta 45 French y una ventaja que hay sobre los otros que son circulares es que este es un stent triangular, entonces no va a ocasionar tanta sintomatología al paciente por opresión, porque sabemos que la luz de la próstata no es circular. Entonces, tenemos también aquí este estudio donde nos hablan, es un estudio del 2015, donde Gildis y colaboradores analizaron los estudios y fue el primer reporte que se usó. Y bueno, tenemos que las complicaciones, ellos tuvieron 18% tuvo dolor posquirúrgico, 1.9% hematuria, 9.8% infección, ninguno migró y ninguno tuvo oclusión posterior. Entonces, es una buena opción para aquellos pacientes que tenemos contraindicada cualquier tipo de cirugía. Como mensaje a casa, hay que tener bien presente que el antígeno prostático basal es muy importante en aquellos pacientes que van a tomar dutasteride o finasteride. Nunca darlo si no tenemos un antígeno previo, ¿sale? Hay que tener en mente también los fármacos causantes de los síntomas del tracto urinario bajo. Tadalafil 5 miligramos tiene buenos resultados para el dolor pélvico crónico o la prostatitis. La combinación de los 5-ARI con alfa bloqueador nos van a reducir el riesgo de retención y una enucleación endoscópica va a tener mejores resultados inmediatos y como vimos hasta los 36 meses. Yo creo que la enucleación endoscópica va a convertirse en el gold estándar y el stent prostático va a ser una buena opción para pacientes con contraindicaciones quirúrgicas. Hay que tener en mente esto porque tenemos muchos pacientes en la consulta que no podemos quitarle la sonda, que no podemos darles nada. Entonces, el stent prostático es una buena opción. Fue un tema que quise sintetizarlo lo más posible, tratar de tocar todos los segmentos de la hiperplasia benigna de próstata o del crecimiento prostático benigno y espero les haya gustado esta plática. Vamos con las preguntas. Muchas gracias, doctor, por la participación en esta sesión. Vamos a dar un minutito más para que nos puedan hacer llegar todas sus preguntas, todos sus comentarios y empezaremos a darles respuesta a cada una de ellas. Bien, nos empiezan a llegar algunas. Vamos a dar lectura a ellas y aparecen en este momento. La primera la hace Juan Chávez y nos dice: doctor, ¿existe algún porcentaje de que el paciente al que ya se le colocó un stent vuelva a tener crecimiento prostático? Sí, aquí es importante mencionar que no nos va a detener el crecimiento prostático, el stent, únicamente es temporal para poder aliviar la obstrucción y que el paciente pueda tener una buena calidad miccional. Aquí se puede agregar un inhibidor 5-ARI para frenar un poco el crecimiento prostático y con el stent aliviamos la obstrucción, pero algo que no mencioné es que la próstata no deja de crecer en los hombres hasta el día que nos morimos. Perfecto, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Melissa García nos dice: ¿existe alguna limitante para recomendar el uso de stent TPS? No, bueno, el lóbulo medio, cuando está muy intravesical, cuando es un lóbulo medio importante, intravesical, me ha tocado ver próstatas que tienen otra próstata dentro de ese lóbulo medio, entonces ahí sí hay que valorar bien porque nos podemos quedar cortos con el stent o no puede quedar muy bien colocado. Entonces, si el lóbulo medio tiene más de 3 centímetros intravesicales, yo creo que esa podría ser la única limitante para el uso del stent. Aparece en este momento. Ana nos dice: ¿cuáles son los criterios para elegir un tratamiento entre stent o cirugía abierta? Bien, para el tema de próstata, yo creo que el stent sí es únicamente para pacientes que no quieren cirugía o que por alguna complicación no podemos hacer ningún tipo de abordaje, sobre todo en abordajes abiertos. O sea, si tenemos alguna contraindicación para cirugía, el abordaje abierto pues va a estar, yo creo que más contraindicado y algo endoscópico pues también. Entonces,
dejemos el stent solamente para casos seleccionados en pacientes que no puedan entrar a quirófano a hacerse algún procedimiento. Me refiero a cirugía endoscópica o abierta. Perfecto, gracias, doctor. Parece que ya llegaron unas preguntas más, ¿no? Vamos a ver. Sí, ya nos han llegado dos más. Aparecen en este momento. Arely Rodríguez nos dice, ¿cómo recomienda que se haga la dilatación en TPS, según su experiencia? Bien, es importante tener una uretra amplia, como ya lo había comentado en otras pláticas, sobre todo tener una uretra 24, mínimo 24 French. Yo lo que he hecho para el tema de stents vulvares o stents posteriores o incluso TPS es ya que revisamos, ya que medimos, ya que estamos seguros cuál es la malla que vamos a seleccionar, agarro un dilatador Van Buren o incluso el resectoscopio que es 26 French, metemos el dilatador, nos aseguramos que entre sin ningún problema, que no sintamos ninguna resistencia y entonces sí ya podemos entrar a colocar. ¿Por qué? Porque en el tema de los TPS no hay tanto problema porque va a quedar colocado en el segmento intraprostático y un segmento, el anclaje en el vulvar. Problema hay con los vulvares que si no está totalmente dilatado se puede quedar el stent o se puede mover a la hora de retirar el aplicador. Pero sí es importante asegurarnos que por lo menos hasta 24 French esté la uretra bien calibrada. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Melissa García nos dice, ¿cuál es la vida útil del stent TPS dentro del cuerpo? Bien, por cuestiones de la casa comercial se le dio 3 años. Según me han comentado, se ha ido extendiendo porque los protocolos, conforme los han ido actualizando, se ha ido extendiendo. E incluso hay unos bus que tienen 6, 7 años ya en los pacientes sin mayor problema. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que si el paciente está cómodo con el stent, llevamos ya 2 años, ya vamos para los 3 años y sigue cómodo, pues bueno, lo podemos dejar ahí, pero en caso de que empiece a presentar infecciones de repetición o algo de molestias, vale la pena cambiarlo. Por lo general, pues los pacientes que van para TPS son pacientes que tienen muchas comorbilidades, muchas complicaciones, entonces hay que estar atentos con estos casos. Muy bien, doctor, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Joan nos dice, en un primer nivel de atención, además de laboratorios y ultrasonido, ¿con qué otras pruebas confirmatorias podemos hacer diagnóstico de hiperplasia prostática benigna? Bien, buena pregunta. Teniendo laboratorios, un antígeno prostático, un ultrasonido es de mucha utilidad. Hay que recordar que siempre hay que hacer una exploración dígito rectal. ¿Por qué? Porque para asegurarnos que es un crecimiento prostático benigno, porque hay tumores que no elevan el antígeno, que desafortunadamente son los más agresivos, o hay tumores que apenas van iniciando, que los detectamos de 5 milímetros y no van a salir reflejados en un antígeno prostático. También, en primer nivel de atención es difícil tener un flujómetro, pero si tienen acceso a un flujómetro o lo pueden mandar, se puede hacer una flujometría o incluso a mí durante la residencia hubo ocasiones que no teníamos para mandar al paciente a flujometría, entonces lo poníamos a orinar, estando nosotros ahí, lo poníamos a orinar en un frasco, entonces contábamos con un segundero cuánto tiempo orinó el paciente, cuántos mililitros salieron, hacíamos la división y te da un estimado más o menos de cuál es el flujo del paciente mililitro segundo. Entonces, ya teniendo esto, si tenemos que hay menos de 12 mililitros por segundo, el paciente definitivamente está obstruido, pero yo creo que sí es bueno eso en primer nivel, hacer eso de la flujometría estimada y pues hacer una exploración dígito rectal que muchas veces en primer nivel se omite. Perfecto, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Areli nos dice, si la próstata sigue creciendo, ¿cada cuándo se debe cambiar el stent?
Bien, gracias por tu pregunta, Areli. Saludos. Es importante estar checando al paciente cada 3 meses, tenerlo en consulta cada 3 meses para estar valorando el vaciamiento. Yo lo que hago con los pacientes es cuando son de portadores de stent, van a la consulta y invariablemente les hago un ultrasonido de vaciamiento. Si veo que está dejando más del 10% de orina residual, es importante revisar qué está pasando. Ahí es cuando tenemos que hacer un recambio, cuando vemos que ya el paciente no está vaciando bien o el paciente se nos está infectando, que por lo general va de la mano, se nos está infectando porque no está teniendo un correcto vaciamiento. Entonces, ya específicamente de la pregunta, va a tardar tiempo en que lo vuelva a obstruir, porque, bueno, pues esa es la finalidad del stent, abrir hasta 45 French, tener un poquito de fuerza exterior, pero por el mismo material con el que está hecho el stent, nos da el plus de las otras casas comerciales, que los stents dan algo de dolor, dan algo de molestia porque son muy rígidos. Entonces, pues bueno, sí puede pasar. Esperemos que si tienen algún paciente les dure por lo menos unos 2 años. Yo siento que 2 años ya es un tiempo satisfactorio y si no, la ventaja es que se puede cambiar muy rápido, sin mayor incomodidad para el paciente y sin mayor molestia. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Son todas las preguntas que nos han hecho llegar. Entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Doctor, ya para cerrar, un comentario final que nos quisiera agregar. Pues bueno, quiero agradecer a todos su asistencia. Sé que se ha vuelto pues ya todo esto algo pesado para todos, pues ya quisiéramos todos más bien disfrutar de cómo estábamos habituados a las pláticas en algún salón, alguna conferencia en vivo. Espero que pronto podamos regresar a eso. Y bueno, espero que todos estén bien, que en familia todos bien y les mando un saludo a todos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la asistencia a todos nuestros participantes a esta sesión y extendemos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Eduardo Cabeza por la excelente participación. Asimismo, invitamos a contestar a nuestra audiencia una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y los invitamos a que estén pendientes de los próximos webinars. Muchas gracias y hasta luego.